Y pensando en eso, pensando en que hoy vamos a tomar del pan y de la copa, quise hacer algo distinto y en lugar de continuar con el curso de evangelismo y en lugar de continuar con el estudio del Evangelio de Mateo, hoy quise tomar otra porción que nos prepare para llevar a cabo la Santa Cena. Y es que la Santa Cena, la comunión, la mesa del Señor, la segunda ordenanza que Dios dejó a la iglesia es, al final de cuentas, es un acto de adoración a Dios. Cuando la iglesia participa del pan y de la copa, el pan representando el cuerpo del Señor, la copa representando la sangre del Señor, solamente elementos simbólicos. Cuando la iglesia participa de eso, Dios es adorado. Es un acto de adoración. Ahora, la palabra adoración es una de las palabras, creo, más importantes en la vida espiritual, en la fe cristiana, en la Biblia. Hay muchas palabras importantes, ¿no? Fe, arrepentimiento, por supuesto evangelio, perdón, son palabras muy importantes, pero la palabra adoración es del mismo tamaño. Lo interesante es que hoy la gente, por lo general, no sabe lo que es adorar a Dios, no entiende lo que es adorar a Dios, y hacen cualquier cosa pensando que están adorando a Dios. Solo déjenme introducir de esta manera. Adorar a Dios es una disposición del corazón que busca agradar a Dios en todo lo que hace. La adoración es una disposición del corazón que lleva a reconocer a Dios y a obedecer a Dios en todo lo que Él manda para agradarle. La adoración no es algo emocional, la adoración es algo espiritual. La adoración no es algo externo, la adoración es algo interno. Y la adoración no es algo humano, la adoración es divina. Ha sido determinada por el mismo Dios en su palabra. No es emocional porque no queremos llevarnos por las emociones creyendo que eso es adorar a Dios. Es una acción espiritual, empieza en nuestro espíritu. No es externa porque no es de movernos, no es siquiera de abrir la boca. La adoración comienza en el corazón, si no, no existe. Y la adoración es divina porque parte de lo que Dios ha dicho en su palabra. Él ha dicho cómo adorarle. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios ha dicho cómo quiere ser adorado y es peligroso adorar a Dios de una manera en que Él no lo ha dicho. Al acercarnos esta mañana a la Santa Cena, yo quise tomar una porción que nos enseña algo más, una vez más, acerca de adorar a Dios. Y es que hay un libro en la Biblia completo que trata el asunto de la adoración a Dios. Y el primer capítulo de ese libro es la puerta de entrada a la adoración verdadera a Dios. Ese libro de los Salmos y ese capítulo es el Salmo 1. Abra su Biblia allí, por favor, Salmo 1. Y quisiera desempaquetar este salmo delante de nosotros con la ayuda del Señor y tratar de entender algo sobre la adoración y de quién puede adorar a Dios. No me parece el mejor título, pero creo que le puedo poner así: ¿quién puede adorar a Dios? Una vez más, al acercarnos a la mesa del Señor, tenemos que estar seguros de quién puede adorar a Dios. Antes de dar lectura al Salmo 1, déjeme recordarle que el libro de los Salmos es el libro que contiene el himnario del pueblo judío. Los salmos no son capítulos, son salmos. La palabra salmo viene del griego y a su vez del hebreo, que significa alabanza, alabar. Por lo tanto, los salmos era el libro que los judíos utilizaban para alabar a Dios y era el corario o el himnario donde ellos cantaban a Dios. Eran los himnos que ellos entonaban a Dios en todas las celebraciones, liturgias y ceremonias que los judíos del Antiguo Testamento hacían. Eran su himnario. Eso es los salmos. Es por eso que los salmos son de adoración a Dios, el libro de adoración a Dios, porque todos los 150 salmos apuntan hacia Dios, apuntan a adorar al Señor, apuntan a exaltar a Dios, a hablar de Dios, a hablar de quién es Él y lo que Él ha hecho. El libro de los salmos está compuesto de 5 partes. Realmente el libro de los salmos son 5 libros.
Salmos está compuesto de 5 libros y esos 5 libros, en total los 150 salmos, están compuestos por al menos 7 personas inspiradas por Dios. La más predominante fue David, por supuesto, pero hay otros 6 autores inspirados por el Espíritu Santo que escribieron salmos y muchos otros que no sabemos quién los escribió porque fueron anónimos. Ahora, lo primero que quiero poner en nuestra mente esta mañana al hablar de la adoración en los salmos y acercarnos a la Santa Cena, es que quiero que entiendan que si todo el libro de los salmos es para adorar a Dios, entonces, por lo tanto, el Salmo 1 es la puerta que abre a la adoración verdadera. Los salmos no fueron ordenados de manera aleatoria, de manera simplemente arbitraria, sino que los salmos tienen un orden y el Salmo 1 fue puesto en el número 1 porque es la puerta de acceso al resto del libro. Si el libro es de adoración, tienes que entrar por el capítulo 1 y el capítulo 1 te dice quién puede adorar a Dios. Si todo el libro es de adoración, el Salmo 1 te dice quién puede hacerlo, quién puede acercarse, quién puede entregar su adoración verdadera al Señor. Entonces, si el libro de los salmos es el libro de adoración, el primer salmo es la puerta de entrada a esa adoración. Por supuesto que hoy hay gente que dice adorar a Dios de diferentes maneras. Cada religión tiene su forma de adorar realmente, sea a un ídolo, a una persona, al final de cuentas son dioses falsos. Cada religión tiene su manera de adorar a Dios, pero Dios ha dicho cómo Él debe ser adorado. Quiero que leamos el Salmo 1 y que veamos cuál es la puerta de acceso que Dios ha puesto para adorarlo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Alguien escribió acerca del Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo tan grande como lo es toda la Biblia. Los grandes temas de la Biblia están en el Salmo 1. La esencia del Evangelio, Cristo muriendo por pecadores, pecadores perdidos, necesitados de salvación, redención, está incluido en el Salmo 1. Los temas más gloriosos de la fe están en el Salmo 1. Y visto desde la perspectiva del hombre, las necesidades más grandes que tenemos son cubiertas en el Salmo 1. Solamente escucha. El Salmo 1 nos habla de 2 personas, nos habla de 2 caminos y nos habla de 2 destinos. 2 personas que están resumidas en el versículo 6. Escúchalo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. 2 personas que habla el Salmo. Los justos, los malos. Los justos, los malos. 2 personas, 2 caminos. El camino que lleva el justo, el camino que lleva el malo. Y lo menciona 2 veces. Versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores. Y versículo 6, porque Jehová conoce el camino. 2 caminos. 2 personas, 2 caminos, 2 destinos. Versículo 3 al final, el justo todo lo que hace prosperará.
El malo, versículo 6 al final, perecerá. Qué perfecto es el Salmo. Realmente cuando tú estudias la Biblia te das cuenta que está construida de una manera perfecta. No son palabras al aire, no son frases ahí como que se trataron de poner, son palabra de Dios perfecta. Es como hacer unos trazos de arquitectura perfecto. Así está construida cada porción de la palabra de Dios, porque fue inspirada por la mente más alta que puede existir, que es la de Dios. Aquí tienes una simetría perfecta. Habla del camino, la persona y el destino del justo, y habla del camino de la persona y del destino del malo. Ahora, un dato más acerca de los salmos, esto es importante. El libro de los salmos es un libro poético. Dentro de la Biblia está considerado un libro poético junto con Job, Eclesiastés, Proverbios. Pero el hecho de que los salmos sean poesía no significa que no son doctrina. Por favor, ten eso en cuenta. Mucha gente, ay, me siento triste, lee salmos, lee proverbios y te va a alegrar, como si solamente fuera una poesía que te alegra. Los salmos son doctrina. Los salmos enseñan quién es Dios. Los salmos anuncian a Cristo. Los salmos dicen el pecado del hombre. Los salmos anuncian el perdón. Los salmos hablan de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Los salmos hablan acerca de la salvación futura. Los salmos hablan acerca del cielo. Los salmos hablan acerca de la condenación. Los salmos hablan acerca de cada doctrina bíblica. Por lo tanto, no solamente es poesía, en segundo lugar, es doctrina, es enseñanza. No solo estás leyendo frases poéticas, metafóricas, estás leyendo doctrina del Dios verdadero. Estás leyendo palabra de Dios. Son poesía, son doctrina, pero recuérdalo, jamás puedes olvidar que son inspiradas. Son inspirados. Este Salmo 1, aunque no sabemos quién lo escribió humanamente, es inspirado por Dios. Dios, el Espíritu Santo, inspiró esto y por lo tanto estas palabras, iglesia, y ojalá que esto lo recuerdes hoy de manera especial, son palabras exhaladas por Dios. Esto Él lo dijo. Para mí es muy fácil y muy difícil predicar la palabra de Dios. Muy fácil porque todo está escrito, pero muy difícil porque yo quiero ser fiel a lo que Dios ha dicho sin decir más ni decir menos. Hoy la gente habla desde un púlpito y todo lo que tienes es alguien gritando, regañando o siendo un buen orador, pero no explicando lo que la palabra de Dios dice. Yo no quiero ser así y no quiero que esta iglesia se acostumbre a eso. Yo quisiera que esta iglesia se acostumbre a que alguien se pare al frente y lo que hace esa persona es abrir la palabra de Dios con entendimiento y exactitud, trazando correctamente la escritura para entender lo que Dios quiere decir, y que al salir de esta iglesia tú no digas el pastor dijo, sino digas Dios dice, porque es la palabra de Dios hablando, viva, fuerte. Me da tristeza decir que muchos mexicanos estamos más acostumbrados y más apegados a un pastor que nos regaña que a un pastor que nos instruye. Cuando la iglesia escucha a un predicador regañando, dices, oye, está bueno el mensaje, nos está dando con todo. Y calificas el mensaje según el nivel de regaño que te dio. Por supuesto, una predicación puede ser de exhortación, de reprensión, pero no es buena porque el que se paró gritó a los 3 minutos de empezar a predicar. He escuchado a predicadores, llevan 3 minutos predicando y ya están gritando regaños. ¿A qué hora explicó la palabra? Que ya está gritando exhortaciones. No queremos eso. Queremos predicar la palabra de Dios y eso es fácil y difícil. Y en este salmo tenemos esto, palabra de Dios. Es poesía, pero es doctrina, pero es inspirada. Cuando nosotros vamos al Salmo 1, tenemos la puerta de entrada a la adoración. Es como que si el judío quería entrar a adorar a Dios, tienes que pasar por el Salmo 1. ¿Quieres ofrecer sacrificio a Dios? ¿Quieres ir al tabernáculo? ¿Quieres ir más tarde al templo? En tiempos judíos, tienes que pasar por el Salmo 1. Y el Salmo 1, iglesia, nos dice quién puede adorar a Dios. Está dividido en 2 partes. Versículo 1 al 3 habla del justo y versículos 5 al 6 habla del malo.
una división clara y perfecta. Versículos 1 al 3 habla del justo y versículos 4 al 6 habla del malo. Ahora tenemos que decir algo al respecto porque si no, no vas a entender el resto. ¿Quién es el justo y quién es el malo? La palabra justo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una palabra que dice más de lo que dice en español. En español, justo es como que alguien equilibrado, equitativo o algo así nos evoca en nuestra palabra en español. Pero justo en la Biblia significa otra cosa, significa más que eso. Justo en la Biblia, una persona justa en la Biblia significa alguien apegado a los mandamientos y leyes de Dios. Justo significa alguien que se somete, que obedece, que guarda los mandamientos de Dios. Esa persona en la Biblia se le llama justa. No porque sea perfecta, porque no lo es, sino porque vive apegada a la ley de Dios. Vive obedeciendo a la ley de Dios. Siempre he dicho que cuando tú quieras entender la palabra justo, cámbialo por obediente. Y es prácticamente la esencia. No es todo el significado, pero es la esencia. Alguien justo es alguien obediente, o sea, apegado con su vida a los mandatos de Dios. Eso es un justo. No tiene la idea del Nuevo Testamento, cuidado. En el Nuevo Testamento, una persona justa es una persona que ha sido justificada por Dios en Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento es otro sentido. Alguien justo en el Nuevo Testamento es alguien culpable, declarado inocente por medio del sacrificio de Cristo. Eso lo tienes en las cartas de Pablo. Alguien que ha sido justificado o alguien que ha sido declarado inocente aunque era culpable gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero aquí no tienes eso. Aquí justo es alguien apegado a la ley de Dios. Pero aquí es donde la palabra de Dios tiene profundidad. Escucha, no solo está diciendo y hablando del camino de un obediente, de alguien justo. Aquí es donde está lo profundo. Alguien justo, obediente, apegado, es alguien que ha confiado en Dios. Es un creyente, cuya obediencia es resultado de su fe y amor hacia el Dios verdadero. Un justo es justo porque ha creído. La obediencia es resultado de la fe. El que obedece, obedece porque ha creído primero. Entonces, cuando tú lees acerca del justo en el Salmo 1, estás leyendo de alguien creyente y que en consecuencia obedece. Ahora, en la contraparte, el malo es mucho más fácil. El malo está hablando de una persona natural en su pecado natural, una persona pecadora que no ha creído en el Dios verdadero, que no se ha entregado al Dios verdadero, que no ha puesto su fe en el Dios de la Biblia y que por lo tanto es malo porque su naturaleza es mala, porque es pecador, porque en pecado fue concebido y su maldad no es porque hace cosas malas, su maldad está inherentemente pegada a su naturaleza. Es malo. Por la herencia pecaminosa recibida de Adán, su naturaleza es mala. Es un hombre malo, una mujer mala. No porque hace cosas malas, sino porque su naturaleza es mala. Ahora, si hemos entendido esto, quiero entrar al Salmo y quiero que usted vea qué manera de contrastar al justo con el malo. Empecemos con la descripción del justo. Versículos 1 al 3, tenemos la descripción del justo. Y la manera en que lo hace es muy fácil. Nos dice tres cosas. Nos dice el justo no es esto. Luego nos dice el justo sí es esto. Y luego nos dice el justo será esto. ¿Me expliqué? Veamos primero lo que el justo no es. Lo que el justo no es. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pausa allí. La expresión en el hebreo original es una expresión mucho más enfática. A nosotros se nos traduce bienaventurado. Realmente el hebreo dice, cuán bienaventurado, y de hecho está en plural. Cuán bienaventurados son los que. Por lo tanto, está hablando de personas con una expresividad amplia
que les llama bienaventurados. Bienaventurado es una palabra que significa simplemente la felicidad que Dios da. La felicidad que Dios da. Y el Salmo inicia diciendo, primero, el justo es bienaventurado, es feliz, porque, y aquí viene lo que el justo no es, no anda en no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, no se pone en silla de escarnecedores. Tres frases, pon tu mente en ellas. No está en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, no está en silla de escarnecedores. Cuando dice primeramente no anda en consejo de malos, quiere decir que no escucha lo que los malos dicen, que no pone atención a los consejos de la gente sin fe, no oye, no da su oído a lo que ellos dicen, no le importa porque sabe que son consejos malos. No anda en consejo de ellos, no los oye. La segunda frase aumenta y dice, ni anduvo en camino de pecadores. Eso quiere decir andar con ellos. El justo no solo no oye lo que ellos dicen, tampoco anda con ellos. Este de andar significa la forma de vida. No solamente acompañarte de ellos, sino ser como ellos, vivir como los malos. Es increíble, pero es real. Alguien puede venir a la iglesia y entre semana vivir como malo. Y tú no puedes estar contado dentro de los bienaventurados, porque el bienaventurado no oye el consejo malo, no anda en el camino como los malos. Y tercera frase al final del versículo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa eso? Recuerdo cuando yo era niño que se nos predicaba en algún lugar, cuando las personas no nos preparábamos tan bien para estudiar la Biblia y se nos decían cosas que no dice la Biblia, y hoy lo entiendo y no quiero caer en ese error, pero se nos decía, silla de escarnecedores es como ir al cine. El cine es una silla de escarnecedores. Entonces no vayas al cine. Eran los argumentos falsos, no bíblicos, que daban los pastores de la antigua escuela para prohibirle a los jóvenes que fueran al cine. Y decían, ir al cine es una silla de escarnecedor. Y yo decía, entonces también subirme a una ruta, ¿no? Porque también se sentó un escarnecedor ahí seguramente. Bueno, eso no es lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué significa que alguien se sienta en silla con escarnecedores? Significa que perteneces a su grupo. Te sientas con ellos, significa perteneces a ellos. No solamente, vean la progresión, iglesia. Esto es perfecto, esta es la gramática del Espíritu Santo perfecta. Vean la progresión. Primero los escuchas, luego vives como ellos, luego perteneces a ellos. El justo no hace eso. El justo no oye el consejo de los malos, no anda en camino de malos y no pertenece a los malos. Realmente estas tres frases del versículo 1 enseñan el camino hacia abajo. ¿Sabes cómo caer? Aquí está. Comienza escuchando, prosigue imitando y termina perteneciendo a ellos. Es la manera de caer en un pecado y de vivir en una vida de pecado. Comienza escuchando a tus compañeros de trabajo. Comienza dando oído a las perversiones, a las maldades que los incrédulos hablan. Dale cabida a sus pláticas de doble sentido. Dales cabida con tu oído a las pláticas homosexuales lesbianas. Dale cabida con tu oído a los chistes groseros, decimos colorados, son groseros. Dale cabida en tu oído a esas pláticas perversas, pervertidas. Dale oído, todo comienza ahí. Y tú dirás, no pasa nada que yo vea una película con groserías, no pasa nada que yo oiga maldiciones, no pasa nada porque no va más allá. Bueno, ese es el primer paso para la caída. Y el justo no hace eso. El justo no oye. El apóstol Pablo da la misma exhortación a los creyentes para evitar oír lo que deshonra al Señor. En la carta a los Efesios, no vaya solo, escuche capítulo 5, el apóstol Pablo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios
y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, esa es la exhortación, no seáis pues partícipes con ellos. No participes. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo está diciendo, ni los escuches. Y el versículo 3 resumía esto diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué? Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo mismo que el Salmo 1. El justo no oye. ¿Quieres empezar la debacle? ¿Quieres empezar la caída? ¿Quieres comenzar en la resbaladilla de tu espíritu? Comienza oyendo. Luego dice el Salmo 1, después de que oyes, tu corazón se ensancha a la maldad y ahora andas, vives, piensas como ellos porque le diste oído. Y esa es una forma de vivir como malos. Todo esto desemboca en, versículo 1 al final, te sientas con ellos. Eres como ellos, perteneces a ellos. Esta es la manera de caer en cualquier pecado, cualquiera. El justo no es así. El justo no hace esto. Este no es el justo. El justo no practica, no oye, no pertenece. ¿Te das cuenta? ¿Quién es justo? ¿El que viene a la iglesia? No. El justo es el que se aparta del malo. El justo es el que se aparta del pecado. El justo no es el que dice que es justo, el justo es el que se separa de todo lo malo. Y esta es una doctrina en la Biblia, hermanos, quiero que lo sepan. Esta se llama la doctrina de la separación. ¿La habías oído? La doctrina de la separación enseña que un verdadero creyente se debe apartar por completo de lo que es pecaminoso y sucio. Y esto el apóstol Pablo lo enseñó de una manera puntual en segunda carta a los Corintios, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya sé. Tú siempre piensas en ese pasaje como que para hablar del matrimonio, pero no es solo el matrimonio, es cualquier relación íntima o cualquier relación de amistad o cualquier relación cercana con un incrédulo. Y Pablo dice, no puedes eso. Un creyente no puede tener una relación con un incrédulo de manera personal, íntima, porque, aquí está, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? El apóstol Pablo dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Sal de ahí. Es la doctrina de la separación. El justo no hace eso. El justo no se acerca a los malos, no busca a los malos, no oye a los malos, no se junta con ellos, ni vive como ellos. El justo se separa, el justo se aparta. ¿Sabes por qué la iglesia no se mezcla con el mundo? Porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo fuera. Ese es el significado de iglesia, ¿te acuerdas? Iglesia, eclesia, llamados fuera. La iglesia es un grupo de personas separados, apartados, no para vivir en la montaña, ni para evitar contacto con nadie, eso es imposible, sino que somos apartados del pecado de este mundo. No te estoy diciendo que el justo no tiene compañeros, no le habla a nadie, te estoy diciendo que un justo no oye, no imita y no se convierte en un malo. Esto es lo que el justo no es. Pero luego dice lo que el justo sí es. Versículo 2, Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 1 dijo lo que el justo no es. Versículo 2 dice lo que el justo sí es. El justo, versículo 1, no tiene una relación con el malo. El justo, versículo 2, sí tiene una relación con Dios. Lo que el justo sí es alguien cercano a Dios. ¿Y cómo se acerca alguien a Dios? Por medio de su palabra. Una vez más, iglesia, dime qué relación tienes con este libro y te diré qué tan cerca o lejos estás de Dios. Dime qué tan cerca tienes este libro en tu vida y te diré qué tan cerca estás de Dios.
Dime qué tanto tomas este libro y meditas, como dice este versículo 2, y te diré cómo está tu relación con Dios. Ahora esto es más peligroso porque alguien puede abrir su Biblia a diario y ser un reverendo religioso. Es verdad. Pero cuando alguien se acerca a este libro, como el versículo 2, ese es un justo. ¿Qué es lo que sí es el justo? Versículo 2, alguien que se deleita en la ley de Dios. Esto refleja una relación verdadera con Dios y con su palabra. Las dos frases señalan lo mismo. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. La delicia del justo es la palabra de Dios. Oh, cuánto amo, ¿qué? Yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La palabra meditar ahí, básicamente en muchas partes del Antiguo Testamento, tiene que ver con el vocablo hebreo que significa susurrar. Susurrar. Es como estar hablando en voz baja, como si repitieras algo que tienes en la memoria y lo hablas en bajo. Esa es la idea de la palabra y murmurar. Que en su mente está de continuo la escritura, repitiendo, recordando, memorizando, reflexionando, pensando. Este es el justo. El justo no tiene su mente llena de perversidades, el justo tiene su mente llena de la palabra de Dios. Para mí es un gozo hablar con personas que citan la palabra y estás platicando de algo y citan la palabra y estás platicando de cualquier tema, aún del mundo, y como dice la Biblia, pastor, tal cosa y tal cosa. Eso da tanto gusto porque refleja que tienes en tu mente la palabra de Dios. Meditas en ella. Dice también más adelante el salmista: en mi cama, en mi lecho, al acostarme, al despertar, mi meditación está en él. Mi meditación está en su palabra. Este es el justo, iglesia. El justo es el que tiene una relación personal con Dios por medio de su palabra. Atención, lo que hoy más existe, lo que hoy más abunda, es que este libro está desapareciendo de las iglesias. La Biblia está desapareciendo de los púlpitos. Y si está desapareciendo de los púlpitos, está desapareciendo también de los hogares. Hoy la Biblia estorba. Hoy la Biblia es demasiado difícil, así que la dejan de lado. De hecho, hoy el púlpito estorba. Han convertido el púlpito en un escenario de adoradores greñudos cantando. Y la Biblia estorba de ahí. No queremos la Biblia. Es más, ni la entendemos. La Biblia está estorbando en muchas iglesias. Pero la Biblia sigue siendo la palabra eterna de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios permanece para siempre. En esta iglesia la palabra de Dios tiene prioridad por encima de todos y de todo. La palabra de Dios es deleite a los creyentes. Aquí está la razón por la que se te hace pesado el culto. Porque la palabra no es un deleite para ti. Aquí está la razón por la que te cuesta ir a la palabra de Dios cada día, porque no es un deleite para ti. Y si no es un deleite, estás en la categoría del otro lado. Porque el justo no ama la maldad, pero ama la palabra. Una vez más, nosotros somos los que categorizamos mal. Hay gente que dice: yo soy un cristiano verdadero, pero no, la palabra de Dios no, yo y la palabra no puedo, no la leo. A ver, es como estás diciendo: yo soy blanco pero soy negro al mismo tiempo. Es imposible. Un creyente siempre ama la palabra de Dios, la busca, se alimenta, se nutre de ella, le apasiona. Claro, de menos a más. Empiezas al principio batallando, ay, la Biblia, pero ahí voy, la Biblia, pero ahí voy. Pero vas creciendo y tu corazón se va aumentando en amor, en pasión, en deleite por la palabra. Y llega un momento en que la palabra de Dios es tu única adicción. Y llegas al punto en que tus dedos anhelan sentirla porque necesitas de ella. Quieres abrirla, quieres entenderla, quieres comprenderla más, quieres obedecerla, quieres memorizarla, quieres que te la prediquen más.
De hecho, la Biblia, la palabra de Dios, debería ser una de las únicas pocas obsesiones que el cristiano debería tener. Obsesionarse por la palabra, deleitarse en ella, llenarse de ella. Esto hace un creyente un justo. ¿Estás ahí? Lo que no es un justo, no es un pecador que oye, anda y pertenece a los malos. Lo que sí es un justo es alguien que tiene relación con la palabra de Dios en todo momento. ¿Qué será el justo? Versículo 3, este es lo tercero. ¿Qué será el justo? Esto es como el resultado. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, esta es una metáfora, está comparando al creyente con un árbol, está comparando al verdadero creyente con un árbol que es plantado. Ahora, ahí la intención del texto es más profunda. Israel es un territorio que por su pecado es árido. La mayoría de Israel es árido. Ahora, esta es una contradicción porque Dios hizo esa tierra que fluía leche y miel en un principio, pero por su pecado de Israel, esa tierra quedó árida como lo es hasta la fecha. Es consecuencia del pecado de los que vivieron allí, Israel. Pero además es contradictorio porque si tú conoces un poquito un mapa, Israel tiene mar, tiene lago, tiene río, tiene las tres cosas. Tiene todo para que fuera un valle verde, perfecto, precioso. Y no lo es. Entonces, cuando aquí la Biblia dice será como árbol plantado, la idea es que no creció allí. Es un árbol que fue trasplantado a ese lugar de aguas. El creyente será como un árbol que es quitado de la sequedad y es llevado a la abundancia de aguas frescas. Esto es, por supuesto, una ilustración de la conversión verdadera. Venir a Cristo es cambiar de árbol. Venir a Cristo, o sea, Cristo no poda el árbol, Cristo no abona el árbol, Cristo no riega el árbol, Cristo trasplanta el árbol. Cuando alguien viene a Cristo, Él no mejora tu vida, Él no cambia algo de tu vida, Él no te quita esto, Él no te añade cosas, Él cambia por completo. Y eso es a lo que mucha gente le tiene miedo. Hay gente que engaña y dice, ven a la iglesia y ven a Cristo y arrepiéntete y ven al Señor y vas a ver que no va a pasar nada. ¿No va a pasar nada? Claro que sí, va a pasar todo. Cuando alguien viene a Cristo le pasa todo lo bueno. Es transformado por completo desde dentro hacia afuera. Su pasado cambia porque es perdonado. Su presente cambia porque tiene poder para vencer el pecado. Y su futuro cambia porque será eternamente en los cielos como Cristo. Cuando tú le dices a una persona, ven a Cristo y nada va a pasar, le estás engañando. Ven a Cristo y todo va a cambiar, esa es la realidad. Todo. Internamente y de forma en proceso externamente también. El creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esto habla de un árbol fuerte, de un árbol nutrido. Miren el versículo 3, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae o no se seca, es la idea. Su hoja no se seca y dice al final, y todo lo que hace prosperará. Esto es muy fácil. Está describiendo a un árbol fructífero, a un árbol que da fruto, a un árbol bueno, a un árbol lleno de fruta, a un árbol verde. Esto es el creyente, esto es el justo, próspero, que lleva fruto porque tiene, esa es la idea, porque tiene vida, tiene vida. ¿Sabes dónde hay fruto en la vida? Cuando ese creyente tiene vida espiritual. Esto nos recuerda a Juan 15, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vida del creyente depende de la vida de Dios. Estamos unidos como ramas a Él. El árbol, como el justo, tiene vida gracias a Cristo. Su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Esto es fructífero, prosperidad. ¿Lo tienes, hermano?
Lo que no es el justo, no oye al malo, no anda con el malo, no pertenece a los malos. Lo que sí es el justo es una persona con una relación con la palabra de Dios. ¿Y lo que será el justo? Una persona fructífera, próspera. Gracias a Dios. Versículo 4, no así los malos. Y aquí empieza el contraste. No así los malos. En otras palabras, todo lo que acaba de decir versículos 1, 2 y 3 no será para nada la descripción de los malos. Y si tú no encajaste en la descripción del 1 al 3, déjame decirte que vas a encajar en la descripción del 4 al 6. Si tú no te identificaste con el que se aparta, si tú no te identificaste con el que se deleita, si tú no te identificaste con el que prospera, es porque perteneces a esta segunda categoría, los malos. Versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, otra vez, lo mismo. Aquí nos va a decir lo que el malo es, luego lo que el malo no es, y luego lo que el malo será. ¿De acuerdo? Misma estructura que lo de arriba. Versículo 4, lo que el malo es. ¿Qué es el malo? Versículo 4, es como el tamo que arrebata el viento. La palabra ahí tamo se refiere a una paja delgada que era la cáscara del trigo cuando lo aventaban, cuando estaban en las eras separando el trigo y lo aventaban para que el viento se llevara la cáscara, la paja, la cubierta del grano, y al caer por el peso el puro grano cayera y lo siguieran separando. Eso de separar el trigo aventándolo y que el viento se lleve la paja, en la Biblia es una ilustración de lo que no permanece, de lo que no tiene valor. Y al mismo tiempo en la Biblia, en otros pasajes, se utiliza para hablar de juicio, de juicio. Tamo que arrebata el viento significa algo sin valor que pasa, algo que Dios quita, algo que no vale, algo que se lleva el viento, es algo que no es fruto, por lo tanto se va, se seca, se quema, no importa. Escucha, no está definiendo sino a una persona. El malo es esto, es una paja que pasa y es juzgada por Dios, arrebatada por el viento. Esto es lo que el malo es. Por supuesto, iglesia, cuando vamos a salmos como el Salmo 73 o el Salmo 37, nos habla de que a veces los malos temporalmente prosperan. Y no quiero que tú tengas esa duda. A ver, ¿por qué la Biblia dice que el malo será como el tamo que arrebata el viento si mi jefe, mi compañero es malvado con creces y tiene una vida próspera? A ver, ¿ahí qué pasa? Bueno, es que efectivamente el malo por un tiempo puede llegar a prosperar. El malvado por un tiempo puede llegar a tener éxito. El malo por un tiempo puede llegar a tener abundancia, puede ser rico, puede tener riqueza, puede estar gordo. ¿Te acuerdas? Los ojos se les saltan de gordura, consiguen lo que quieren con creces, nada les falta, su lengua pasea la tierra, todo lo que quieren decir lo dicen y todo deseo que tienen lo cumplen. Muchas veces esa es la vida de los malos y tú pensarás, bueno, Dios debe estar con ellos. No, Dios no está con ellos. Prosperan en su maldad temporalmente, pero cuando tú lees que son como el tamo que arrebata el viento, es porque vendrá un día que lo material pasa y están delante del juez. El juez que es Dios. Y ese día serán como el tamo que arrebata el viento. No sirve de nada ser rico mientras estás en esta vida para después llegar al infierno y ser eternamente pobre. No sirve de nada. El malo primero es alguien sin valor por su pecado, como el tamo que arrebata el viento. Ahora, nos dice el versículo 5 lo que el malo no es.
lo que el malo no es. Versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estas frases son complicadas. Realmente la idea es sencilla. Lo que está así extraño es la forma en que está configurada la frase, pero la idea es muy sencilla. No se levantarán los malos en el juicio, quiere decir que al ser evaluados, juzgados, no serán aprobados. Serán reprobados por Dios. Entonces decir no se levantarán en el juicio quiere decir no serán aceptados por Dios. No lo serán. Y cuando dice es lo mismo, ni los pecadores en la congregación de los justos, quiere decir no serán incluidos en el pueblo de Dios. No serán incluidos entre los hijos de Dios. ¿Qué es una persona mala? Es un tamo pasajero. ¿Qué no es? Nunca será alguien aprobado del pueblo de Dios. Nunca. Un malo, cuando esté delante de la presencia del Señor, simplemente Dios le dirá, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Quiero que vea algo, por favor, vaya a Apocalipsis. Quiero mostrarle una joya en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, muy rápido, solamente como una nota al pie de página en este mensaje. Apocalipsis capítulo 20, tienes el juicio de gran trono blanco. Un día todos los malos estarán delante de ese trono blanco para ser juzgados por Dios. Y quiero que noten una palabra que se repite. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, este es Dios, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es el día que Dios destruye el universo, ¿de acuerdo? El universo se va a destruir no por otro Big Bang, porque nunca hubo un Big Bang. El universo no va a ser destruido por el hombre no tiene poder para eso. El universo va a ser destruido por Dios. ¿Cuándo? Allí, justo antes del juicio del gran trono blanco. ¿Cómo será? Lo dice Pedro, por fuego, pero es otro tema. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Quiénes son los muertos? Bueno, son las personas que no tuvieron una relación con Dios. A esas personas la Biblia les llama muertos. Efesios capítulo 2, ¿te acuerdas? Pablo le llama a los creyentes y les dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Entonces, una persona sin Cristo es una persona, ¿qué, hermanos? Muerta. Aquí tienes la razón por la que a veces la gente dice, es que Dios no me bendice, es que Dios esto, es que Dios dónde está, es que Dios qué pasó, es que Dios no bendice muertos. Dios no oye muertos. Dios tiene que darte vida primero por medio de Cristo. Y aquí en el juicio del gran trono blanco dice que estarán delante de él los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué se refiere? ¿Niños y grandes? No. Se refiere popularidad humana. Los que fueron importantes en el mundo y los que eran sin importancia en el mundo. Los que fueron gobernantes y los que fueron analfabetas. Los que fueron predominantes y los que fueron excluidos. Los que eran famosos y los que no eran famosos. Y estarán ahí, los muertos de todos los tiempos de la historia humana. Desde Caín hasta la última persona sin Cristo estará allí. Grandes y pequeños. Nota esto, versículo 12. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Creemos que estos son los libros de la Biblia. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están los nombres de los creyentes. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué, iglesia? ¿Según qué? Sus obras. No es casualidad. Ve el versículo siguiente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escucha hermano, escucha esto. Qué obsceno es pensar que las obras pueden salvar, cuando la Biblia dice que las obras no te salvan, las obras te condenan. Al estar delante del trono de Dios, Dios mandará a los incrédulos al lago que arde con fuego y azufre a causa de sus obras. No se levantarán los malos en el juicio. No serán aprobados por Dios ese día. No se levantarán en la congregación. Un malo no entrará en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ningún malo se le va a escapar a Dios, hermanos. Ningún malo se le va a filtrar al cielo a Dios, así como ningún creyente se le va a ir al infierno. No se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Lo que el malo es un tamo pasajero. Lo que el malo no es aceptado por Dios. Y finalmente, lo que el malo será, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este versículo no solamente dice lo que el malo será, es realmente la conclusión de todo el Salmo. El versículo está diciendo dos cosas: Jehová conoce el camino de los justos, pero los malos perecerán. ¿Qué significa que Dios conoce el camino de los justos? Una vez más, por eso es bueno estudiar la Biblia juntos, porque aprendemos de lo que realmente quiere decir. La palabra ahí, conocer, es una palabra importante que señala una relación personal con Dios. Dios conoce significa Dios tiene una relación contigo. No solamente que Dios sabe que existes, Dios sabe que existo, no. Dios conoce el camino de los justos significa Dios tiene un conocimiento íntimo, personal, relacional contigo, si eres su hijo. Él te conoce. El apóstol Pablo dice, siendo conocidos por Él. Porque ¿recuerdas? Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabes cuál es el anhelo de nuestro corazón en esta iglesia? Que la gente que está en pecado conozca a Dios y sea conocida por Dios. O sea, que tengan una relación personal con Dios. Que Dios sea su Señor, que Cristo sea su Salvador y que ellos sean sus siervos. Eso es ser cristiano. Y el Salmo dice, Dios conoce a los justos. Dios tiene una relación con ellos. Dios se lleva con los justos. Dios conoce a ellos. Pero aquí está lo que el malo será. Mas la senda de los malos perecerá. Los justos serán prosperados. Los malos perecerán. Palabras muy parecidas, prosperar y perecer, pero son dos destinos eternos radicalmente opuestos. La palabra ahí, perecerá, no solamente se refiere a la muerte física de los malos, sino que su fin es estar eternamente separado de Dios. Apocalipsis 19, esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la condenación. Este es el final de los malos. Pueden prosperar por un tiempo, pero finalmente perecen. Finalmente van a la condenación. Bien, aquí tienes el esbozo general, el panorama general del Salmo 1. Dos personas, dos caminos, dos destinos. El justo no anda, no oye y no pertenece a los malos. El justo sí tiene una relación con la palabra y el justo será prosperado. Pero el malo, todo lo opuesto.
El malo es un tamo pasajero. El malo no será aprobado por Dios nunca, porque el malo, su final es que perecerá. Bien, iglesia, ¿listos? Conecten eso. Salmo 1 es la puerta de entrada a la adoración a Dios. ¿Quién puede adorar a Dios? ¿Quién puede adorar a Dios? Solo los justos. Este salmo es escrito en primer lugar, colocado en primer lugar de 150, para que el que intente acercarse a Dios primero identifique si es un justo o es un malo. Está allí para que tú te examines antes de entrar al santuario de la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento era un santuario literal. En nuestro presente es un santuario espiritual, en la presencia de Dios. Pero antes de eso debes analizar qué clase de persona, qué clase de camino y qué clase de destino tienes. Porque si tú eres un malo, no te puedes acercar al Dios de los cielos. Si tú eres un malo, estás descalificado para estar en la presencia de Dios. Si tú eres un malo, andas como malo, vives como malo, hablas como malo, tu vida es un tamo arrebatado por el viento, no eres aceptado por Dios y un día perecerás. Escucha, aunque adores o intentes adorar a Dios, eso es aborrecible delante de la presencia del Señor. Una persona puede venir acá a la iglesia y estar en esa categoría. Dios no acepta tu adoración. Una persona puede tomar la Santa Cena y estar en esa categoría. Dios no acepta tu adoración. Una persona puede cantar, subirse a cantar y puede traer falda larga y corbata y todo lo que quieras y no es agradable a Dios porque es un malo en su corazón. ¿Quién puede adorar a Dios? ¿Cuál es la puerta de entrada a la adoración? ¿Quién puede presentarse delante del Dios de los cielos? Es parecido a lo que dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Todo ese Salmo 15 está describiendo a una sola persona, el creyente. ¿Quién puede adorar a Dios? Solo los creyentes. Por lo tanto, ocúpate no de ser un adorador, ocúpate de ser un creyente. Nos vamos a acercar a la mesa del Señor en un momento más. Tú no puedes acercarte a esa mesa si no te pasas por el Salmo 1 primero y asumes con la palabra que eres un justo. No porque seas perfecto, porque nadie es eso. Dios no pide eso. Dios no pide gente perfecta. Él sabe que no lo somos. Por eso mandó a su Hijo a morir por injustos. Él no pide perfección, Él pide justicia. Y justicia es alguien que ha creído y que en consecuencia obedece los mandamientos de Dios. Al venir esta mañana y participar de la copa y del pan, quiero decirte que es indigno tomar de eso si no primero te analizas y resultas ser un justo. Y aquí está lo último, hermanos. ¿Y cómo puedo ser un justo? ¿Cómo puedo ser un justo? ¿Cómo puedo encajar en la categoría de Salmo 1 al 3 y poder adorar al Señor? Esta es la única respuesta. Escuchen, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única manera de ser justos no es echándole ganas.
no es teniendo una religión. La única manera de ser justo es por medio de Jesucristo, cuando vienes en arrepentimiento y fe a sus pies para pedirle que Él te justifique delante del Padre. Son los únicos que pueden acercarse. Nadab y Abiú fueron calcinados en un segundo por querer adorar a Dios de forma inadecuada. ¿Tenían conocimiento de Dios? Sí. ¿Tenían un puesto delante de Dios? Sí. ¿Eran representantes del pueblo de Dios? Sí. ¿Tenían palabra de Dios? Sí. Pero su vida era mala. No caigamos en el mismo error. Porque hasta hoy, hermanos, Dios no cambia, ¿cierto? Su naturaleza no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Hebreos 10 dice que Él hasta hoy, como con Nadab y Abiú, hoy Dios sigue siendo fuego consumidor, que ha de devorar a los adversarios. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando invita a la iglesia a participar de la Santa Cena, dice: examínense, porque hay muchos que han sido juzgados por Dios a causa de esto. Oremos, por favor. Padre, al venir delante de tu presencia con este salmo en nuestras mentes, quisiéramos que lo pongas más bien en nuestro corazón. Entendemos los dos personajes, el justo, el malo, entendemos los dos caminos, entendemos los dos destinos: prosperidad o perecer. Y esta congregación, Señor, se divide en esos dos grupos. De hecho, toda la humanidad, Padre, se divide en estos dos grupos, no más. No hay más. No hay gente en medio. Solo existen dos grupos, solo dos caminos, solo dos puertas: la puerta angosta, la puerta amplia, el camino estrecho, el camino ancho. Señor, yo te pido que a través de esta explicación del Salmo 1, sencilla pero poderosa en ti, tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros y nos comparemos con este salmo para conocer si hay en nosotros una vida que refleja a un justo, o si en nosotros hay una vida que refleja a un malo. Señor, no permitas que el autoengaño sea lo que nos lleve al infierno, creyendo que somos cuando no somos nada, y que un día delante de tu trono alguien diga: Señor, Señor, en tu nombre hice, hablé, pero nunca te conocí. Padre, te pido que hoy, al participar de los elementos de la Santa Cena, cada uno se pueda escudriñar a sí mismo y que esta iglesia sea una iglesia de creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que la puerta a la adoración es esa, ser creyente. Siendo creyente, podemos adorar a Dios. Haz que esto quede sembrado en cada corazón. Nadie te puede adorar si no entra a tu presencia tomado de Jesucristo. Nadie te adora si no es por medio del sacrificio de Cristo. Tú no aceptas a nadie si no es revestido de la justicia de Cristo. Por lo tanto, Padre, hemos entendido que la puerta de acceso para adorarte no son los cantos, no es la alabanza, no es la vestimenta. La puerta de acceso a la verdadera adoración es ser un creyente en Cristo Jesús y entrar a tu presencia por medio de Él. Haz que este tiempo de comunión, aunque simbólica, sea grata, te adore, y que permitas que cada corazón reciba de este salmo lo que cada uno necesita oír, saber y reconocer. Padre, si hay alguien aquí que está en camino de pecadores, oye a los pecadores, se sienta con ellos, Señor, rescátalo de eso. Si hay alguien aquí que está dándole oído a los malos, pensando como malo, andando como malo, en su conducta portándose como malo,
un día vendrá a ser de ellos porque no ha sido regenerado en Cristo Jesús. Si hay alguien así, llévalo al arrepentimiento, guíale a Cristo, rescata ese árbol del desierto seco y trasplántalo a las fuentes de aguas en Cristo Jesús. Señor, si hay aquí un niño, un joven, un adulto, que ya está dando su oído a los malos, andando como malo, perteneciendo a los malos, rescátalo del reino de las tinieblas y trasládalo al reino de tu amado Hijo Cristo. Sálvalo de las llamas, Señor. Sálvalo. Porque, Señor, hay muchas personas en esa situación. Y como dice Judas en su carta, son nubes sin agua. Son llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, porque son incrédulos. Señor, salva a personas así, y a los que por tu gracia hemos creído, llévanos a adorarte como tú lo mereces. Te entregamos este momento y la honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén.